que están en esta noche acompañados allí en las redes. Un saludo especial para el hermano Osvaldo, compartí al pastor que tuvo ya una cirugía, oramos por él y por toda la iglesia que están en esta noche, los que nos siguen en las redes, oramos y que Dios nos bendiga en esta clase. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, poder estar junto a la iglesia, Señor, tus hijos, tu pueblo, nos están acompañando en esta tarde, los hermanos allí en las redes, también bendiga sus vidas, Padre Santo. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta clase donde vamos a seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento los hermanos que están acá y vamos a seguir con esta quinta clase que estamos viendo los ministerios, los dones ministeriales. Ya vimos tipo de ministerios según la iglesia, ¿no? La iglesia terrenal. Hemos visto, bueno, ahora anoté anciano, evangelista. Yo recomiendo a los hermanos que anoten anciano. Vemos lo que significa anciano, después vemos evangelista, dejen espacio y después anoten pastores, porque hay algunas definiciones donde tienen que tomar apunte. Esto no está en la fotocopia, en el material que le van a dar, ¿no? Como el pastor explicaba, nosotros usamos como base esto y después tratamos de aplicar y administrar para que los hermanos entiendan, la iglesia entienda, ¿sí? Vamos a ver ancianos, ministerios que reconoce la iglesia, ancianos o obispos. Es lo mismo, ¿no? Ancianos, obispos, vamos a ver ahora. Pero ancianos, yo lo anoté acá en el griego, proviene del griego, significa presbítero también en griego. Y en hebreo, saken, que le voy a dar la definición. Si anciano se traduce del griego presbítero y se traduce del hebreo saken, que se refiere a alguien que vela, que vigila y supervisa. ¿Sí? ¿Se entendió? Pues algunos dicen que hablo muy rápido. A ver, ¿entendieron? Allá notaron. Las mismas palabras del hebreo y del griego, anciano, significan el que vela, el que vigila y el que supervisa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Amén. Vamos a ver que obispos, que también lo anoté acá, del griego, episcopo, también significa supervisor o encargado. Supervisor o encargado, ¿sí? Obispo, ¿está? No sé, porque dicen que voy muy rápido y Dios le bendiga. Son 2 o 3 que se quejan ahí. Dios le bendiga. ¿No? Episcopo, que significa obispo en griego, que también es supervisor o encargado. Este término le designa un supervisor encargado oficial, civil, religioso. En el Nuevo Testamento este término aparece por primera vez. Y vamos a leer la Biblia, usted sabe. Y vamos a compartir el libro de los Hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 17. Allí donde aparece este término del apóstol Pablo, exhortando allá a los ancianos. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Cuando vinieron a él, dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. El apóstol Pablo llamó a los ancianos, se iba a despedir, ¿sí? Iba a despedir, él se iba a Jerusalén y él nos decía, mira el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Anciano, obispo. Ahí aparece la primera vez la palabra obispo, que es lo mismo, ancianos o obispos, ¿sí? A ellos el apóstol Pablo le daba el mismo nombre que tiene allá como anciano. Hechos 14, 23. Vemos este ministerio que es bíblico, el de los ancianos. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en
ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, Bernabé estaban predicando, ustedes conocen, eran apóstoles, iban fundando iglesias, anexos, y en cada lugar iban dejando el anciano o el obispo, el encargado, supervisor de la obra. ¿Sí? Esos son los ancianos que ellos iban dejando en cada lugar donde ellos iban. Ahora bien, para los ancianos, obispos, hay requisitos. ¿Sí? Acá nosotros, la iglesia, para llamar a un anciano, vamos a llamar y hay requisitos. Que estos requisitos, voy a explicar, no quiere decir que sea solo para el anciano. O lo vimos en las clases pasadas, ¿se acuerda? Portero, diácono en prueba. No quiere decir que sea eso nada más para el diácono o esto nada más para el anciano, sino que todos los que estamos acá somos ministros de Cristo, ¿no? ¿Sí? Somos todos ministros. Porque el apóstol Pablo, cuando comenzamos este estudio, los ministros cristianos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces usted algo administra. El que está dirigiendo la música es un ministro. El que está en las dorcas es un ministro. El que está un anciano es un ministro. Un diácono es un ministro. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que va a separar estos requisitos era aconsejando a Timoteo, a su hermano querido, a Timoteo, a Tito, le iba a aconsejar y le iba a decir, fíjate, antes de llamar a un anciano, antes de llamar a un compañero, antes de llamar a un diácono, y le daba los requisitos y los pasos que esto tenía que tener. No significa que el diácono por allá pueda hacer otra cosa que no se les ha dado, sino que los requisitos es en general. Además que él iba separando, por ejemplo, a los diáconos, a los ancianos, él le dio 17 requisitos. El anciano tenía que hacer. Nosotros no vamos a ver los 17 requisitos. Yo estoy dando un paneo general. Vamos a ver algunos. La siguiente clase que está en el estudio, él tomó 5 principales o 6 principales, según Pablo y según Pedro. Eso lo vamos a ver, pero no lo vamos a tomar todo. Pero, por ejemplo, para el anciano había 17 requisitos que el anciano debía, antes de llamarlo, Timoteo y Tito tenían que fijarse que esos hombres cumplieran con estos requisitos. Vamos a ver, libro de Tito, capítulo 1 y versículo 5. Pablo escribiendo esta carta a su joven amado allá, a su hermano amado Tito, eran los que iban a quedar. Tito, capítulo 1. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, allá en la iglesia, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, y aparece la otra palabra, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estaba dando una serie de requisitos. Allá Tito iba a quedar en la iglesia de Creta y él, antes de llamar anciano, se tenía que fijar todo esto, irreprensible, libre de acusación, que nadie tenga nada que decir contra ese hermano. Es algo fundamental, ¿no? En las 2 cartas, allá Pablo le habla a Tito y ahora vamos a ver Timoteo, y a los 2 le dice lo mismo, que el anciano sea irreprensible, porque somos obreros, y vimos clase pasada que los obreros son el ejemplo de la iglesia, ¿no? Y tenemos que ser ejemplo
de la congregación. Entonces, el anciano iba a tener requisitos, podía ser cualquiera. No podía ser cualquier hombre. Vamos a ver ahora cómo Pablo le habla a Timoteo, que no podía ser incluso un nuevo. Más allá de como hoy compartía el pastor Sergio, hay nuevos que a los 6 meses, 1 año, tienen una madurez espiritual. Ellos necesitan adquirir experiencia, necesitan tener enseñanza, necesitan allá ver cómo se maneja la iglesia. Esto es para la iglesia terrenal, ¿sí? Nosotros ya vimos los dones espirituales, que eso es aparte, ¿sí? Pero estos requisitos le daba a los ancianos. Hay cosas que los ancianos pueden hacer. Orar por los enfermos. Allá vemos Santiago capítulo 5 que dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, ¿a quién tienen que llamar? Los ancianos de la iglesia. Ungirá con aceite, el enfermo sanará. Y si confesare, aclara, sigue abajo el contexto, si confesare sus pecados también, ¿no? Muchos no quieren llamar a los ancianos de la iglesia porque no quieren arreglar su vida. Prefieren ir al médico, estar allá en el frío, en la guardia, gastar allá plata en remedio antes que llamar a los ancianos, los siervos de Dios, porque voy a tener que confesar algo voy a tener que arreglar, ¿no? Entonces, por las dudas, no llaman a que vayan allá a orar los ancianos. Los ancianos pueden orar, los ancianos pueden dedicar un niño, los ancianos pueden allá administrar la Santa Cena. Eso es los encargados, esos pastores de esos lugares, esos supervisores que los apóstoles iban levantando y dejando porque ellos no podían estar. Se imagina Pablo a cargo de todas las iglesias que él fundó. Él no podía estar en todos lados. Entonces iba dejando allá ancianos, encargados, supervisores que administraban esas obras en ese lugar. Son requisitos que los ancianos deben tener. Mire, vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Capítulo 3. También allá el apóstol dando esta recomendación a Timoteo. Él iba a quedar encargado de la iglesia en Efeso. Pablo no iba a estar. Y él también recomendaba y daba esta carta a Timoteo para que no se apure, para que no le vea si era lindo de cara, si hablaba lindo, si daba un buen diezmo como hoy hacen algunas iglesias, o para que no se vaya, porque si no le dan un cargo se ofende y se van. No, mire lo que decía Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Usted anhela crecer, anhela que Dios le dé ese ministerio, buenas cosas anhela, desea bueno, está bien, anhelar crecer, que Dios siga usando su vida, pero había requisitos para el obispo. Pero es necesario que el obispo sea, y vuelvo a decir primero, irreprensible. Esa palabra. Sin que nadie tenga nada que decir de ti. Busca esos hombres, ejemplo, busca esos hombres que sean irreprensibles. Tanto en su hogar, en su matrimonio, porque por eso viene y dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Sabe qué quiere decir decoroso? ¿No? ¿Decoroso? Más o menos, nada. Decoroso, que sea ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. ¿Anotó por ahí? Decoroso, ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Mire cómo tenía que ser un obispo, un anciano, antes de ser llamado al ministerio. Estoy leyendo algunas, ya le dije que no le voy a dar todos, son como 17 o más también que el apóstol daba, ¿sí? Seguimos leyendo, marido de una sola mujer, sabe qué significa, ¿no? Irreprensible, fiel, que ame a su esposa, fiel en toda la área de su vida, principalmente allá es lo fundamental, ¿no? De tener la compañera. Así que marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No era así nomás llamar a uno. No era así nomás que te pongan a estar al frente. Y no, que había ciertos requisitos que cumplir. Esto le decía Pablo a Timoteo: fíjate bien antes de llamar un nombre, examiná todas estas cosas. Era necesario porque los obreros son necesarios, los compañeros son necesarios. Esto lo vemos desde el principio allá de Moisés. Compartía ayer a la mañana, ¿no?, de Moisés allá dijo: Señor, quítame la vida, no puedo con todo esto, es mucha la carga sobre mí, ya no aguanto el pueblo que se vivía quejando. Y dice que Dios le levantó 70 hombres para que le ayudaran, compañeros, pero con el mismo espíritu de Moisés, ¿no? 70 compañeros, esto es bíblico. Estamos viendo cómo Pablo llamaba a Bernabé, iban fundando iglesia y llamaban ancianos, obispos, era necesario sostener la iglesia y que haya alguien quien enseñe, pero tenían que fijarse estos requisitos. Hoy lo que menos hacen es esto. Vemos cualquiera enseñando, vemos cualquiera estando en el ministerio, y muchas iglesias que vienen abajo, porque hasta hay iglesias que tienen ancianos homosexuales ahí en el ministerio. Y esto la palabra de Dios lo abomina. Esto abomina ese pecado, porque algunos decían: ¿cómo puede ser? Hay que tener amor. Y las nuevas leyes acá en Argentina que hay. Pero yo le decía a algunos: fíjate si Dios restauró Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy la ceniza y azufre en esos dos lugares, porque era el pecado que predominaba en Sodoma y Gomorra, la homosexualidad. Dios aborrece el pecado, y el apóstol Pablo en su carta allá en Corintios también dice: no, los afeminados, los que se acuestan con hombres, él abomina todas esas cosas. Hoy vemos que nadie se ocupa de tener estos requisitos, y si usted anhela obispado, anhela seguir creciendo, buena cosa anhela. Hoy no sé si alguno va a anhelar con todos estos requisitos, pero qué lindo anhelar, buscar, ¿no? Pero estos son los requisitos que Dios daba para los ancianos. No un neófito, decía él, no un nuevito, no uno que no sepa, que no tenga experiencia, porque el anciano también puede aconsejar, el anciano debe enseñar. Por eso decía la palabra apto para enseñar. Y nosotros que decimos que ¿con qué enseñamos? ¿Con qué predicamos más? Con el testimonio. Y si no hay testimonio en nuestras vidas, y si no somos aptos, no podemos enseñar la palabra de Dios. Los hombres de Dios tienen que ser con experiencia y preparados, aptos para enseñar. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sean tenidos de doble honor. Aquellos están preparados para enseñar. Por eso no podía ser un nuevito, alguien que se deja llevar por el cuento, por el que me dijo. Hoy hay iglesias que le ven haciendo algo y en vez de llegar a la cara y decir: hermano, vos estás equivocado lo que estás haciendo, se paran acá atrás del púlpito a predicar sobre eso que le vio hacer al hermano. Pero si yo le veo al hermano, la Biblia me enseña: ve y reprende al hermano. Ve y dile. Allá en privado. Y si el hermano no hace caso, llama a 2 o 3 testigos. Y si no sigue haciendo caso, ahí decía el apóstol: dilo a la iglesia para que el tal se avergüence. No tengo que subir acá porque le vi haciendo algo y machacarle allá en el lomo, ¿no? Según la palabra. Hay hombres que usan esto para machacar el lomo de la propia esposa.
Y suben acá y como no le quiere decir nada en la cara, pues la esposa se le enoja, güey, no le cocina o le prohíbe cosas, se sube acá y dice, la mujer tiene que obedecer, la mujer tiene que estar sujeta, la mujer que no sea ya una iracunda, ¿no? ¿Por qué no se anima a arreglar las cosas en la casa como tiene que ser? ¿No? Y se suben acá al púlpito y usan, porque se dejan llevar, y los hombres de Dios predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, con el ejemplo. Bueno, nosotros teníamos algunos acá que le gustaba predicar sobre el matrimonio, pero usted le veía a la esposa y se levantaba y se iba. Porque ni la esposa le aguantaba, ¿no? Y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que predicar siendo buenos hombres, por eso sea marido de una sola mujer. Aquellos hombres de Dios que son irreprensibles, que son ejemplos, que ni la mujer tenga de qué acusarle. Algunos se suben a predicar y después la mujer, y que viste lo que vos predicaste y lo que vos dijiste. ¿No? Dios le bendiga en esta noche los hermanos. Sí, tienen requisito. Los ancianos deben ser hombres preparados, decorosos. Ellos están preparados para predicar, enseñar la palabra de Dios. Esos son los requisitos que la iglesia acá en la tierra va a mirar, tiene que buscar, y tienen que ser hombres que no tengan de qué acusarle. La familia, el hogar, todo depende de aquellos hombres. Aquí hasta una cierta edad, ¿no? Cuando el hermano hablaba de los chicos, cuando se tienen que bautizar. Ahora cuando llegan a una mayoría de edad, sus hijos tienen y deciden, ¿no? Porque hay algunos que, mis hijos no siguen, no le siguen, los hijos no están. Hasta una mayoría de edad, a nosotros nos corresponde guiar, llevar nuestra casa en orden, y si cumplen la mayoría de edad estando bajo nuestro techo, nosotros tenemos que hacer cumplir la palabra de Dios. Aunque no quieran congregar más, aunque no quieran venir más a la iglesia, nuestro deber es hacer obedecer la palabra de Dios. Está bien, no querés ir más a la iglesia, no querés congregar, pero acá vas a respetar la casa de papá y de mamá. Acá tenés que respetar, acá no vas a venir borracho, acá no vas a venir drogado, acá no vas a venir trasnoche, acá no vas a traer un novio, una novia, porque es una casa de un hogar cristiano. Ese es nuestro deber como cristiano. Porque algunos dicen, no, si sus hijos no le ayudan, no le congregan. No, nosotros administramos y nuestros hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Y tenemos que orar por eso, para que Dios salga al encuentro de nuestros hijos y tomen la decisión correcta, puedan conocer al Señor, así como un día nosotros lo hemos conocido. Si vamos a la historia bíblica, allá el pueblo de Israel pedía que venga un rey. ¿Por qué? Y Samuel tenía hijos. Pero dice que los hijos de Samuel no se estaban siguiendo el camino del padre, se estaban desviando. ¿Y ellos qué decían? Samuel se muere y va a quedar los hijos. Pero como veían que los hijos no estaban obedeciendo, no estaban haciendo como hacía su papá, entonces el pueblo comenzó a exigirle a Samuel, tienes que levantar un rey, tienes que traer un rey para nosotros. Y Samuel oró y Dios le guió y fue Saúl el primer rey de Israel. Usted conoce. Y si vamos a la historia de los hijos, no va a quedar ni uno. Moisés también tuvo hijos. ¿Sabía usted, no? Moisés tuvo hijos. ¿Y por qué no fue ninguno de los hijos de Moisés su sucesor? Ahora Dios le dice a Moisés, ven y llama a Josué, yo voy a levantar, él va a ser tu sucesor. ¿Por qué no? Porque hoy en las iglesias modernas el pastor se muere, quedan los hijos, gobiernan los hijos. No, nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Dios. Y si Dios da el don y tienen esa vocación, gloria a Dios. ¿Quién no va a estar feliz, no? Pero debemos orar por ellos. No se hereda, no es por heredad. Es Dios el que llama, es Dios el que pone. Dios te llamó como un siervo de Dios. Hay requisitos que deben tomar, los ancianos deben tener para cumplir la palabra de Dios. Seguimos, evangelistas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, después le hacen al pastor Sergio cualquier cosa. Nah. Evangelista, vamos a ver los evangelistas. Lo anoté acá, del griego koine. ¿Sabe alguno qué significa? ¿No? Evangelizar, lo vimos no hace mucho. Era evangelizar, Buenas noticias.
Lo vimos en clases no mucho atrás. Y entonces, si el evangelista en griego, koine, ¿qué es el evangelista? Portador. Gloria a Dios. Portador de buenas noticias. Ese es un evangelista. El evangelista, aquel que lleva esa buena noticia. Y eso podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Lo vimos, que Dios no puede dar el don a cualquiera de nosotros. El evangelista debe ser un líder, un siervo que ejerza bien el liderazgo, pero con corazón de servicio. Es el evangelista. El evangelista debe comunicar en forma efectiva y clara la palabra de Dios. El evangelista, el que gana almas. En forma efectiva y clara la palabra de Dios. Libro de los Hechos. Ahí tenemos los primeros evangelistas, ¿no? Esteban, que fue un diácono, pero sabemos, no, la iglesia no lo llegó a reconocer de evangelista porque lo mataron antes, ¿no? Dio su vida antes. Pero allá estaba Felipe también. El evangelista comunica en forma efectiva y clara la palabra de Dios. Hechos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En forma clara, él predicaba, ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesús. Es el único camino, es la única puerta hacia la salvación. Y él comunicaba esta palabra claramente. El evangelista también debe depender del Espíritu Santo para que guíe su camino y sus palabras. Libro de los Hechos, ahí donde estamos, capítulo 8, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿El Espíritu Santo guiaba el camino de Felipe? ¿Qué dice usted? Sí, amén. Desapareció, le llevó, le trasladó. Veo que hoy acá los obreros decimos, no tengo auto, pastor. No puedo. Mira allá, no hay colectivo, está lloviendo. El Espíritu Santo guiaba a este siervo del Señor, este evangelista, porque Felipe también fue llamado un diácono, pero vemos más adelante que la iglesia no tiene otra cosa que hacer que reconocerlo, porque era un evangelista, el que predicaba, llevaba a esa ciudad de Samaria, él llevó el evangelio. Y mire si el Espíritu Santo no guiaba su camino, ¿no? Primero porque le manda allá, le dice vaya allá que hay uno que necesita. Y él se acercó al carro y vio y escuchó que el eunuco leía allá, ¿no? Y él no entendía, dice, lo que leía. Pero fue Felipe y le preguntó, dice, no, si no tengo a alguien que me enseñe, alguien que me explique cómo lo voy a saber. Y ahí Felipe le predica, le va hablando el evangelio. Ahí nomás le dijo, ¿qué es lo que me impide que sea bautizado? Vieron agua, se bajó el carro, le bautizó. Pero después el Espíritu Santo llevó a Felipe, trasladó. Mire, ¿no? Qué lindo. ¿No quiere ese vehículo para su vida? ¿No gasta nafta? Hoy que está tan cara la nafta. ¿No pagamos peaje? Mire si no, vamos a orar y a encomendarnos las manos del Señor, ¿no? Lo que hacía el Espíritu Santo trasladó a Felipe y dice que cuando él de pronto ya estaba en otro lado. Pero mire, Felipe se encontró en Azoto, ya en otra ciudad pasando y anunciaba el evangelio, seguía predicando en las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, ese que el Espíritu Santo guiaba su camino, el Espíritu Santo guía sus palabras. Hechos 6, capítulo 6, versículo 8 y 10. Capítulo 6 de Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamada los libertarios
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No le podían resistir. Allá había unos alumnos, incluso algunos dicen que ahí estaba el apóstol Pablo cuando era Saulo, ¿no? Porque él era discípulo de aquella iglesia, y estaba ahí y querían discutir con Esteban, pero era el espíritu que guiaba. Él le daba palabra y ellos no le podían resistir, porque era el Espíritu Santo que guiaba. Mire si el Espíritu nos guía, ¿no? ¿Quién podrá resistir? ¿Cómo no? El evangelista va a necesitar el Espíritu Santo, guíe su camino, guíe sus palabras. El evangelista, seguimos, otro ítem. El evangelista debe mantenerse fiel a un ministerio, a su pastor, y debe estar bajo sujeción. ¿Se entendió? Debe estar bajo un ministerio, bajo un pastor, bajo sujeción. Debe depender de un ministerio. Porque por ahí algunos dicen, pero como Felipe, y anda por ahí evangelizando y bautizando a todo, y no haciendo nada. Pero Felipe estaba sujeto a la iglesia en Jerusalén. Él no estaba solo, él no andaba solo, sino que había una iglesia que lo respaldaba en su ministerio. Y vamos a ver, 8:14, Hechos, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allá oyeron, llegó la voz, llegó la noticia. Allá en Samaria, Felipe está predicando, se están bautizando, está ganando almas. Y ahora ya la iglesia de Jerusalén no tuvo más que hacer que mandar a quién, a Pedro, a Juan. Vayan allá a ver lo que está pasando en Samaria. Y ellos oraban, dice que imponían las manos y venía el Espíritu Santo sobre ellos. No estaba solo, Felipe no era un independiente, como andan tantos solitarios por ahí, ¿no? Depende de un evangelista y acá llega la paracaidista a veces con su carnet, y le preguntamos a ver si de qué iglesia pertenece, ¿con qué pastor congrega? Congrega y no saben, incluso pastores que han llegado, pastores que no tienen somos pastores, dicen, pero no tienen rebaño, ¿no? Y llegan así de esa manera. Los pastores también pertenecen a una iglesia, pertenecen a un ministerio, como el evangelista debe pertenecer a un ministerio y estar bajo sujeción. Es el evangelista de Dios. El evangelista debe llevar una vida en comunión con Dios, otro ítem. Una vida en comunión con Dios y se refleja en sus acciones, así como el anciano. Por eso dije que todos estos requisitos no es solo para el anciano, no es solo para el evangelista, sino que es para todos los obreros. No es que yo decía, no, eso para los ancianos, no es para mí. Yo soy un diácono, ese es para el anciano, ese es para allá. Yo soy una diaconisa, no es para mí. No, los requisitos de honestidad, sinceridad, de testimonio es para todos, en general, es para todos aquel que es ministro. Tiene una vida en comunión con Dios y se reflejan sus acciones. Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Y mire cómo se reflejaban las acciones de este evangelista. Porque tiene que estar en una comunión con Dios. No sé qué opina usted. Pero acá estaban apedreando a Esteban. Lo estaban matando. ¿Y qué dice? ¿Encontró la hermana? Puede leer 59 y 60. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz,
Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Usted qué opina? ¿Tenía que estar en comunión con Dios? ¿Y sus acciones? ¿Usted qué haría? Si su vecino le tira la basura nomás ahí. Este vecino. No quiero decir algunas palabras que dicen algunos. O sale con la escoba y le barre todo para el vecino. ¿Y este quién se cree? ¿No? Nuestras acciones nos dice que tenemos una comunión con Dios. Imagina usted si lo están apedreando, lo están matando. Y tiene que tener una comunión con Dios, y sus acciones lo demostraban, ¿no? Porque, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Qué oración!, ¿no? Señor, ¿no? ¿Qué diría usted? Señor, perdónalo, le diría. Me están matando, me están asesinando. Pero esto es una comunión con Dios y demuestra las acciones de un verdadero siervo de Dios. Así el verdadero de Dios. Porque ¿qué dijo Jesús? Si te dan un golpe en la mejilla, no es la fila, entonces yo no estoy tocando. Volvió a prender, pero se vuelve a apagar. Bueno, ya vamos a cambiar las pilas o los soniditas, algo vamos a cambiar. No, nuestras acciones nos demandan de la comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Y aquí Esteban tenía una comunión con Dios y sus acciones lo demostraban, ¿no? Jesús mismo dijo, si te golpean una mejilla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Qué difícil esta, ¿no? Nosotros, ¿será? Dios le bendiga. Tiene que tener el evangelista una plena comunión con Dios y se refleja en sus acciones. El mensaje, otro ítem, el mensaje del evangelista debe ser bíblico y anunciar todo el consejo de Dios. Hechos, capítulo 7, 22, ahí el mismo Esteban, predicando. Mire lo que él predicaba, tiene que ser bíblico. Y él predicaba, Hechos 7, 22. Y fue enseñando Moisés en toda la sabiduría, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Estaba predicando de Moisés, aquellos magistrados, aquellos que le estaban acusando, le llevaron enfrente. ¿Qué le estaba predicando él? De la palabra. Entonces el mensaje del evangelista tiene que ser bíblico. Hoy vemos mensajes, incluso a veces de historias inventadas, y allá uno le pone una historia triste, y si no le pone el teclado atrás con el sonidito allá, ¿no? Para que la gente se conmueva y tocar el tecladito y para que la gente llore y se emocione, parece que no funciona, parece que Dios no está. Y el mensaje tiene que ser bíblico. Y la palabra de Dios es la que transforma, es la que convence. El Espíritu Santo convence de pecado. Y si uno tiene una comunión con Dios, dice que no le podían resistir a Él. Y Él estaba hablando la palabra, lo que ellos conocían, el libro que ellos tenían. Esteban también lo tenía y lo conocía. Él estaba predicando de la palabra. Y un verdadero evangelista, él predica la palabra de Dios, no historias, no allá algo que me contaron, que me dijeron que le pasó a otro, sino la palabra de Dios. El evangelista es un ministerio itinerante, ambulante. Él puede ser soltero, pero no es recomendable, ¿no? Porque hoy como está el mundo, las tentaciones. El evangelista, bueno, si es soltero, no le voy a llamar carga porque me van a... no va a tener la responsabilidad de una familia, de una esposa, de hijos, sino puede ser soltero, quizás puede andar predicando por todos lados, llevando
el evangelio, por eso puede ser soltero y andar, pero tiene que depender de un ministerio. No puede andar por la vida solitario, como el llanero solitario, ¿sí? Puede ser soltero, no es recomendable, porque mejor es casarse que andar quemándose. Y si no, tiene que ser un hombre que ore mucho, que tenga una plena comunión con Dios. No puede ser uno cualquiera. Porque hoy, como está el mundo, ¿no? Pero se ha escuchado testimonio de gente que está yendo a África, de incluso mujeres solteras que están yendo a misionar, a predicar la palabra de Dios. Pero bueno, oramos por ello, que Dios los fortalezca y lo acompañe. Si tienen una plena comunión con Dios, quizás puedan resistir. Si no, mejor es casarse. Y también puede ser evangelista. Lo único que, bueno, tiene otro peso, porque allá la mujer le tiene que acompañar. Y cuando vienen los hijos le tienen que acompañar. Y ahí hay otro tema, ¿no? Pero, y qué lindo que sea así, ¿no? Que la familia le acompañe, la esposa le acompañe y sea una compañera idónea, ¿no? Como el Señor les puso a la mujer. Así que si usted anhela ese ministerio, ore también por su compañera, porque tiene que ser una compañera idónea que le acompañe y le lleve hacia adelante. Dos clases de evangelistas. Uno, como lo hemos hablado muchas veces, aquellos que Dios le da el don de evangelista, tienen el don, pero le falta la experiencia, ¿no? El otro evangelista es aquel que va escalando, que llegó a ser diácono, de diácono anciano, evangelista, aprendió, el ministerio fue aprendiendo y fue buscando, y Dios le fue dando ese don. Ese evangelista puede incluso estar a cargo de alguna obra. Si es casado, obviamente, ¿no? Si tiene allá para enseñar, tiene para corregir, porque eso hace un evangelista también, el siervo de Dios. Dos tipos de evangelistas que puede haber en la iglesia. El que es solamente don, porque hay uno, nosotros hemos tenido alguno, que lo hemos llamado de evangelista. No hizo carrera de diácono, no hizo carrera ya de portero, diácono, prueba, sino que lo vimos netamente y lo he contado en el transcurso de este estudio, que Dios le dio ese don. Salía a comprar y se venía con uno, se iba a la esquina, volvía con uno, porque tenía ese don. Se iba, viajaba en el tren, se paraba ahí, sacaba la Biblia y predicaba en el tren. Es un don y tenía él para ganar almas, ¿no? Pero le faltaba lo otro. Cuando le aconsejamos, no te metas en aconsejar, no te metas en enseñar, porque eso le faltaba. Él tenía el don de evangelista. Pero le falta la otra parte, como vimos en el estudio, que la evangelización sin enseñanza es muerta. Necesita la enseñanza. Hoy la gente, o los ministerios se ocupan de tener gente, de amontonar, de traer y de quedarse de cualquier manera, y no hay quien enseñe la palabra. Y son pocos los que duran y son pocos los que quedan, porque solo emociones cultivan. No es solo evangelizar, sino también es la enseñanza. Dios le bendiga. Vamos a los pastores, a ver si termino en esta noche ya. Los pastores, del griego, poimen, en griego, ¿no? No sé si estoy pronunciando bien la palabra en griego, pero el griego poimen. ¿Qué sabe qué significa? ¿Alguno? ¿Alguna idea? No debemos perder la esencia, que de todo esto no tenemos que perder, que somos siervos de Dios, ¿no? Todos. Pero la palabra poimen en griego significa guardián. Los pastores son guardianes. Guardián. Aquel que guarda algo y cuida de ello. Esos son los pastores. Los pastores deben ser ejemplo, estar capacitados para fortalecer a los débiles, para cuidar de los enfermos, para curar los quebrados, para hacer volver al descarriado, para buscar la oveja perdida. Todo eso hacen los pastores. Que Dios nos ayude también, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34. Lo voy a hacer más rápido porque acá me toca a mí también, entonces ya terminamos. Entonces lo hago rapidito. El tiempo, miren el tiempo, ya se fue. Ezequiel 34. Capítulo 1. 34, 3
versículos 3 y 4. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Amén. Venía un castigo de Dios para los pastores, porque no hacían el trabajo que tenían que hacer. Cuidar a la enferma, vendar allá la perniquebrada, salir a buscar la perdida. Es el trabajo del pastor de la iglesia, aquel que es guardián, aquel que vela por la iglesia, aquel que cuida de ello. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, Pedro hablándole a los ancianos, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro, el pastor de la iglesia, ¿sí? El Señor lo restauró. Allá el libro de San Juan usted puede leer y le dijo: Pedro, apacienta mi cordero, Pedro, apacienta mis ovejas. Recuerda 3 veces. El Señor le preguntó: ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mi cordero, le dijo. Después le dijo: ¿tú sabes que me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Era el pastor de la iglesia. Ahora acá él está hablando a los ancianos. Dice: ruego a los ancianos. Yo también anciano, porque los pastores, como todos. Imagínese si no tenemos que ser ejemplo, ¿no? Y olor a chivo también a veces. No solo ovejas, hay chivos también dentro de la iglesia y bueno, y a veces se nos pega también, ¿qué vamos a hacer? No, hay de todo. El pastor dice: hay de todo en la viña del Señor, menos uvas. Pero ahí nos encontramos con todo eso. Pedro, pastor de la iglesia, hablando a los ancianos, diciendo cómo tenían que ser, y él se estaba involucrando. Yo también, como ustedes, decía él, yo también participando, yo también siendo como uno de ustedes, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. El Señor te llamó. Ahora, después de esto, vamos a ver la vocación. ¿Qué es tener vocación? Cuando Dios te llama, cuando Dios te llama al ministerio, tener vocación. No teniendo sobre ello fuerza, sino voluntariamente, no ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con vocación, con ganas, con alegría, aunque a veces andamos llorando los pastores, aunque a veces andamos sufriendo, aunque a veces andamos, pero con ánimo pronto, decía él. ¿No? Siendo ejemplo de la grey. Así que usted es un pastor, quiere tener una iglesia de oración, usted debe orar. A veces mi esposa me pregunta: ¿por qué ora tanto? Y porque necesito tener oración para que la iglesia sea de oración. ¿Por qué trabaja tanto? Porque necesito ser ejemplo para la iglesia. Y que la iglesia también sea una iglesia trabajadora. ¿Usted quiere tener una iglesia ordenada? Tiene que ser ordenado. Sí, tenemos que ser ejemplo de la grey, no dueños. Decía el otro día, ¿no? Algunos le dan un cargo y ya enseguida sacó la jineta y se hinchó como pan en el agua, y que te agarre quien te agarre, ¿no? Y empiezan con el látigo, parece como Jesús, dijo: Jesús agarró el látigo y empiezan allá los latigazos limpios, ¿no?
Y no, yo decía el otro día, el respeto se gana, no se impone. ¿Sí? ¿Cómo? Siendo ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de sinceridad, ejemplo en el carácter. Bueno, a medida que vamos avanzando este estudio vamos a ver el carácter. Vamos a entrar a la vida privada de los siervos de Dios. Se pone lindo esto. Y se va a ver, está muy lindo este estudio, ¿no? Pero esos son los pastores, son los ejemplos de la iglesia. Son los que administran la iglesia. Son los que están al frente, es la cabeza de la iglesia. O yo le digo a los hermanos, si a usted el diablo le tira con una ametralladora, a los pastores no va a tirar con un cañón. Porque es lo que quiere deshacer la cabeza. Si la cabeza muere, muere todo el cuerpo. Así que ore también por los siervos de Dios, ore también por los pastores, pero los pastores debemos ser ejemplo. Está puesto para guardar, para velar, para cuidar de ella, para ser ejemplo y no enseñorearnos de ella. ¿Cuánto no habrá escuchado así mi iglesia, no? Yo a veces cuando me escucho digo mi iglesia y ya solo me muerdo porque digo, ¿no es la iglesia de quién es? ¿Y a cuánto es mi iglesia? No es nuestra iglesia, es de Cristo. Nosotros somos los que administramos, los que llevamos la iglesia adelante. A veces se nos escapa, le pido perdón si se nos escapa alguna vez. Pero a veces en la euforia de la predicación, ahora a veces decimos mi iglesia, y no es nuestra iglesia. Nosotros somos ejemplos de la iglesia. La iglesia es del Señor. Dios le bendiga en esta, ya termino, vamos 2 versículos más. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esos son los guardianes, los que velan por sus almas. Que estamos velando porque ¿a quién vamos a tener que dar cuenta? Como quien han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros vamos a tener que dar cuenta por cada alma, por cada cosa que enseñamos. Por eso ya decía el apóstol, no se quieran hacer maestros, porque los maestros van a recibir mayor condenación. Porque somos los que guiamos, somos los que llevamos al pueblo. Y si nosotros erramos, si nosotros estamos enseñando algo equivocado, allá nos va a juzgar. Eso es lo que decía Pedro, el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Hebreos 13:7, ahí mismo donde estamos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. ¿Ve que tenemos que ser ejemplo? Amén. En conducta, en fe, disciplina, amor. Así que ore por los siervos de Dios. Dios le bendiga. Me quedo por aquí en esta noche. Gracias a Dios que me quedaba poco tiempo. Entonces, Dios le bendiga a los hermanos que nos acompañan en esta noche. Nos ponemos de pie, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes si Dios así lo permite. Gracias por los que vienen, que se esfuerzan, por los que nos están escuchando allá en las redes. Dios les bendiga a cada uno y ojalá podamos ser de bendición para sus vidas. Me acompaña en esta oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar oyendo de tu palabra, Señor, aprendiendo cada día más de ti. Enséñanos a poder poner tu palabra por obra, a ser ejemplo de la iglesia como obreros, Señor, que tú nos has llamado a este servicio, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están en esta noche, los que nos escuchan allí en las redes, bendice sus vidas. Y, Señor amado, te pedimos que tú nos guardes de todo peligro, de todo mal y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es acá, que sea allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.